al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor es una oportunidad más para llenarnos de Él a través de su palabra escrita. Nos encontramos en la serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo, a fin de cuentas, ¿qué detiene al anticristo? Semana 3. La apostasía precederá a la venida del Señor. Jesús es el Señor en Mananji. Amén. Hermano Ernesto, Jesús es nuestro Señor. Amados hermanos y amables oyentes, los invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, parte A. Sí. Que nos dice: el anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sí, verdad. El anticristo hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Verdad. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cierto. Oh Señor Jesús, todo esto tiene que acontecer. Ciertamente este hombre de iniquidad hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Verdad. El título para hoy es: el postmodernismo es contrario a la ley de Dios. El esfuerzo de Satanás hoy es mover a las sociedades a fin de quitar de ellas todos los principios éticos y morales relacionados con la palabra de Dios. Ese movimiento ganó fuerza a partir del pensamiento de algunos filósofos que comenzaron a cuestionar la idea de una verdad única en el universo. Tales personas dieron origen al pensamiento postmoderno. Entre ellos se destaca Friedrich Nietzsche, cuyo nacimiento fue en 1844 hasta su fallecimiento en 1900. Un filósofo que criticaba la doctrina de Platón y del cristianismo por concebir un mundo más allá del mundo material. De hecho, nosotros anhelamos una patria celestial. Amén. Amén. Nosotros anhelamos una patria celestial. Amén. Esto el Señor nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 16. Pero aquel filósofo quiso derribar eso con sus pensamientos. Él también afirmaba que tanto los valores como el bien y la verdad no son absolutos, eternos, universales o inmutables, puesto que todo eso debe ser relativizado. Esa filosofía comenzó a influenciar el siglo XX y el siglo en el que vivimos. Una de sus frases más conocidas, Dios está muerto, invitaba a las personas a cuestionar la existencia de Dios y sus valores absolutos. Querido oyente, no piense que siempre vamos a vivir bien, porque antes de la venida del Señor, los tiempos serán cada vez más difíciles. Sobre este asunto, el apóstol Pablo nos advirtió: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, aquel que no tiene más afecciones humanas,
implacables calumniadores, hablan mal de cualquier persona, incluso de las autoridades, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. En estos tiempos finales, los hombres vivirán totalmente libres de la ley de Dios, libres de restricciones, cada uno viviendo lo que es mejor para sí mismo, no lo que es mejor para la colectividad. Estos tiempos van a probar nuestra fe. Por eso nuestra preocupación al hablar estas palabras es advertir a cada uno a no vivir descuidadamente. Preparémonos, amén, preparémonos para la venida del Señor. Amén. A continuación les presento un breve resumen de las principales características del postmodernismo. Estas nos ayudarán a comprender cómo Satanás ha conducido a las naciones con el objetivo de retirar de la sociedad todas las referencias y principios de la palabra de Dios. 1. Secularismo. Ideología que predica que la religión debe perder su influencia sobre las más variadas esferas de la vida social. Por ejemplo, para un Estado secular, importa poco lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Aunque no sea aceptable delante de Dios, ocurrirá conforme al deseo y la voluntad del ciudadano. Ese es el movimiento del misterio de la iniquidad, que opera para quitar la ley de Dios de la sociedad, porque es exactamente eso lo que detiene al anticristo. 2. Relativismo. Rechaza cualquier criterio universal de valores. Predica que no existe una verdad absoluta, y así la sociedad pierde sus referencias. Sabemos que nuestra referencia es la verdad, la palabra de Dios. Amén. Dios es la verdad. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto el Señor nos habla en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Amén. Y varias partes de la Biblia oímos hablar sobre el Dios verdadero. Romanos capítulo 3 versículo 4. Amén. Los tesalonicenses dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dios es la verdad inmutable, permanente y constante. Sin embargo, el postmodernismo quiere derribar ese concepto predicando que no existe la verdad absoluta. En ese caso, cada uno puede hacer lo que quiere, porque las verdades pueden ser distorsionadas de la manera que el individuo quiera. Además, usted será criticado cuando defienda que cree en el Dios que está en la Biblia. Oh Señor Jesús. 3. Inmediatismo. Defiende que todo tiene que ser aquí y ahora. Los hijos hoy son criados para no esperar. Para muchos no importa la ética, ni siquiera si lo que harán perjudicará a otras personas. Una persona así busca su propia felicidad y placer a toda costa. 4. Individualismo. El individuo pasa a ser más importante que la colectividad. Está lleno de egoísmo y hace lo que le sea mejor, sin importarle lo que es mejor para los demás. 5. Pluralismo. Defiende el reconocimiento de la diversidad de creencias con sus sistemas políticos, sociales y religiosos, tomándolos como iguales en derechos e importancia. En una sociedad pluralista, los cristianos son criticados cuando afirman creer solamente en la palabra de Dios. Eso llega a ser ofensivo para algunas personas.
El postmodernismo quiere derribar todos los pilares de la palabra de Dios, quitando de las naciones los principios de sus culturas, basándose en la herencia judío-cristiana, en especial en aquello que la palabra de Dios afirma acerca de la fe, la familia y el trabajo. El postmodernismo forma parte del misterio de la iniquidad y tiene como objetivo quitar esos lazos que aún detienen la aparición del anticristo. El objetivo de esta palabra es advertirnos y animarnos a estar cada vez más fundamentados en la palabra y a no renunciar a nuestra fe. No nos desanimemos, queridos hermanos, queridos oyentes. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Pregunta: ¿cuáles de esas características del postmodernismo pueden influenciar su vida? ¿Qué podemos hacer para que eso no ocurra? Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra de este día. El Señor nos está advirtiendo a que estemos más fundamentados y cimentados en la palabra de Dios. Amén. El Señor nos llama y nos alienta a poder conocer aún más de su palabra, para que no seamos influenciados por este movimiento postmodernista. Amén. Si estamos cimentados en la roca que es Cristo, si conocemos los principios que están en la palabra del Señor, no nos vamos a dejar influenciar y vamos a prepararnos para la venida del Señor. Amén. Ciertamente seremos perseguidos en estos últimos tiempos. Si conocemos al Señor, vamos a estar firmes, vamos a avanzar, no nos vamos a dejar influenciar por ninguna situación. Oh Señor Jesús. Amén. Vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. De esta manera no caeremos y no renunciaremos a nuestra fe. Amén. En ningún momento. No nos desanimemos, hermanos amados, amables oyentes. Dios está con nosotros. Amén. Amén. Dios está con nosotros. Amén. No renunciemos a nuestra fe. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que el Señor nos deja este día. Amén. Es una advertencia, mas también es un aliento a seguir en el camino del Señor. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente este día. Mañana continuaremos con el disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén. Amén.